¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Un placer, muy bien, un placer tenerte en Una Mano Amiga. Bienvenido a tu taller. Igualmente para vos, bienvenido seas vos acá a nuestro taller que estamos ahora empezando este emprendimiento. Gracias. Elio, ¿qué sabes de costura? La verdad, estoy aprendiendo junto a mi esposa, que ella es la que... Fue un talento que Dios le dio, porque ella, el sueño de ella siempre fue hacer muñecas, porque ella nunca tuvo tampoco una infancia, Mirá. nunca supo lo que hacer y en nuestras charlas diarias que nosotros teníamos comenzamos a hablar que yo tampoco tuve lo que fue una infancia, conocer lo que era un regalo de un día del niño, recibir un presente, nada, debido a las condiciones de mi padre que no tenía, no sabíamos acerca de eso. Y ella me comentaba que ella cosía en su infancia trapitos y hacía sus muñequitas para ella. Mirá. Entonces ella decía que un día iba a tener su taller, decía así. Y ahora están cumpliendo ese sueño. Y Edilio, ahora están trabajando justamente para el Día del Niño. Vamos a hablar más adelante de este trabajo, de este proyecto. Y hablando de infancia, recién me decías, la infancia difícil, dura. ¿Dónde la viviste esa infancia? Mira, yo vengo de la provincia de Corrientes. Son las provincias, como ustedes verán, la situación no es tan fácil. Y más en tiempos atrás era difícil. Y nosotros éramos muchos hermanos y el único que trabajaba, aportaba en la casa era mi padre. Entonces no llegábamos ni siquiera a lo que era el mes, faltaban las cosas en la casa, pasamos necesidades también. Mi padre se esforzaba a hacer diferente trabajo para poder llegar al mes y aún así no llegábamos. Pensar en un juguete. Era imposible porque éramos muchos hermanos y la condición de mi padre, único que aportaba a la casa, nosotros éramos niños, no, era imposible pedirle un regalo, ya sabíamos, mi madre ya nos había inculcado, no pida nada porque su padre se va a frustrar, de hecho porque no tiene las condiciones. Él se está esforzando para darle lo mejor a ustedes. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía en ese momento 8 años. De hecho, para darte una... La zapatilla que terminaba de usar mi hermano nos pasaba para nosotros. Típica esa. Era esa, eso era. Entonces, pensar en un juguete era algo muy elevado para nosotros, difícil, complicado. Y muchas veces teníamos que ver que venían nuestros vecinos, amigos, compañeros y nos mostraban sus regalos que recibían y nosotros solo mirar y decir, ¿qué recibiste vos? Nada. Ahora, para un nene a esa edad. Y era doloroso porque esa época no es como hoy que tiene el celular. Antes uno jugaba con los muñecos, claro, tenía esa una infancia de crear, tenía sus ideales, sus pensamientos, sus sueños. No, era algo inalcanzable para nosotros. Imposible, de hecho. ¿Y te tocaba trabajar la imaginación de fabricar tu propio autito, tu propio juguete? Muchas veces lo hicimos con arcillas, lo hicimos también con... Había un barro especial que se hacía también, que nosotros hacíamos los autitos así, pero era todo rústico, algo provisorio que duraba nada, pero era una manera de, por lo menos, de tener la infancia, de poder decir, algo tengo. Pero la tristeza nuestra y de todos nuestros hermanos era ver que venían los chicos con sus carritos, sus autos, su bicicleta y nosotros nada. Decir gracias muchas veces que teníamos siquiera el pan arriba de la mesa, claro, porque ni eso muchas veces lo teníamos. Esa era nuestra realidad. Muchas veces nosotros, yo comentaba con mi señora, hablábamos, vivimos muchas veces que mi mamá compraba la bolsa de harina para poder vivir a base de tortas fritas y mate cocidos, si no, no llegábamos. Era lo que teníamos, era nuestra infancia esa. Fue difícil, dura. ¿Cómo era? ¿Qué ibas generando en vos a medida que ibas creciendo con esas necesidades? Porque, a ver, si bien el plato de comida, un par de zapatillas, pero digo, para un chico un juguete es importante a esa edad. O sea, es la parte más importante de nuestra vida, digo, cuando uno va creciendo, porque ahí es donde uno va generando valores, va generando una identidad. Y de repente ya ir transitando ese tipo de cosas, ¿qué iba generando en vos? Y en mí marcó mucho eso. Marcó muchas faltas de cosas, quemándose etapa de niñez, claro, porque teníamos que salir a trabajar para ayudar a mi papá también muchas veces.
Yo con 8 años me acuerdo que mi papá agarraba algunas changas también y nos íbamos a ayudarlo para poder traer el sustento a la casa, y todo eso nosotros íbamos quemando etapas, es decir, la etapa de la niñez de saber tener una infancia como el resto no la teníamos, y va marcando. Y cuando hablábamos con mi esposa esto, muchas veces uno se le cae unas lágrimas de porque decir, fue difícil la situación vivir, y entendemos hoy cuando vemos muchos chicos no tener un muñeco siquiera para decir tuve un día del niño o tuve algo para que le recuerde esa infancia. Muchas veces eso es marcante para la persona. Es una cicatriz que la persona, por más que pase o la supere, quedan marcados en uno. Es decir, no tuve esa niñez que me hubiera gustado tener, o ese muñeco que uno veía muchas veces en los negocios y decía yo lo quiero, y mirar y ya sabías que estaba acostumbrado a decir que no, ni lo pidas porque no lo vas a tener. Era solo mirar y decir, adentro, algún día lo voy a tener, algún día voy a tener algo, me voy a esforzar y luchar para poder decir tengo, o para poder darle el día de mañana a mis hijos, es lo que nosotros pensábamos de chicos. Decía, yo esto no lo voy a hacer con mi hijo. Y es lo que nosotros cargábamos esos pensamientos. ¿Te preguntabas por qué te pasaba eso? ¿Por qué te tocaba vivir esa situación? Muchas veces me pregunté, y muchas veces también yo en silencio estaba, como le decía hoy a mi señora, yo no sabía lo que era una depresión, pero estaba depresivo. Llevaba una tristeza porque yo recuerdo que le decía yo venía a mi casa y mirá que yo estuve depresivo y no me daba cuenta porque me gustaba estar encerrado. No iba al colegio, venía a casa, y si teníamos que salir a trabajar a ayudarle a mi papá, salíamos. De hecho, yo le digo a mi esposa, ¿sabes que cuando yo me iba a pagar algunas cosas en la cuenta de mi papá, nos preguntaban si yo era hijo de él o de dónde era, porque no me conocían, porque de la depresión yo no me gustaba estar con la gente. No quería saber nada de la gente. Yo no quería tener contacto porque me sentía frustrado. Aparte, que mi padre era forzado, tuvimos un problema con él, que él era alcohólico. Eso también marcó mucho. O sea, lo que podía mejorar, empeoraba. Tremendo. Fue tremendo, sí. Muchas veces nosotros teníamos que ir a buscar a mi padre en lugares que él estaba alcoholizado a las 12 de la noche y venir, éramos chicos. Nosotros le decíamos con mi otro hermano, que me llevaba un año a mí, y lo cargábamos a él, y ya como una persona que está alcoholizada, un peso muerto, era terrible. Y eso generó depresión, generó tristeza, generó mucho odio también hacia mi padre, porque decir, gastaba lo que podía quizás darnos para nosotros, Claro. Gastaba en sus vicios, y no lo entendíamos, no comprendíamos. Hoy nosotros podemos entender que eres eso, pero en su momento no. Y Elio, en la etapa de la niñez, te tocaba ir a la escuela. Exactamente. ¿Cómo era eso? A ver, imagino, tu hermano, vos sos el más grande. El más chico, el último. El más chico. El más grande ya fue a la escuela con un par de zapatillas, y después vos tenés que ir a la escuela con esas zapatillas para arrancar. No tenías un juguete, tus compañeros quizás iban con juguetes a la escuela y a vos te tocaba ir con las manos vacías. ¿Cómo era esa etapa? ¿Cómo vivías? Esa etapa para mí también es dolorosa, porque yo recuerdo que nosotros no teníamos zapatillas. Muchas veces las zapatillas que yo llevaba eran rotas. La mochila nosotros hacíamos con las bolsitas, hacía que te ponías atrás como si fuera una mochila. Y fue difícil. Fue difícil porque a veces los útiles tampoco alcanzaban, las cosas no alcanzaban, y no podías pedir eso. No podías decir, quiero eso. No daba. Entonces tenía que amañarte como sea para poder estudiar, esforzarte. Y bueno, la zapatilla que mi hermano terminaba de usar, más grande, pasaba para mí. Así muchas veces también con las ropas. La ropa que quizás a él ya no la usaba, le servía para el otro. Y así íbamos pasando y llevando. Nosotros veíamos a los chicos estrenar sus mochilas nuevas, como todo niño iba a venir a decir, esta es mi mochila, y vos decís, tenía una bolsita atrás.
Ahora la situación cambia, porque ahora estamos en un lugar donde desde acá nace lo que a vos tanto te hacía falta cuando eras chico. Exactamente. Que es este proyecto. Ahora, ¿cómo es para vos estar hoy en este lugar y generando esto? Que nadie mejor que vos sabe lo que significa esto para una criatura. Exactamente. ¿Cómo es para vos vivir eso? Mira, cuando nosotros surgió, yo tenía mi trabajo, mi señora me dice, ¿me compras una máquina? Yo le compré. Y empezó, no sabíamos cómo crear. Ella dice, yo siempre tuve deseo de hacer unos muñecos, porque yo tampoco tuve una infancia. Mi infancia fue triste también. Pasó algo similar a lo mío y ella dijo, bueno, voy a crear. Y así empezó, ella empezó haciendo sus dibujos y de ese dibujo pasó a una tela, de una tela pasó a una costura, un relleno y empezó a formarse lo que hoy vos tenés en tus manos, una muñeca. Y nosotros empezamos así a ver, empezamos emprendimiento, empezamos a crear. Y en la pandemia, cuando la situación estaba realmente difícil, Dios nos empezó a dar una idea. Como los chicos estaban encerrados, Claro. estaban todos en los videojuegos, en las computadoras, nos empezaron a pedir si nos podían hacer unos muñecos de videojuegos. Y nadie lo hacía, porque ya las exportaciones que venían de afuera no lo hacían, no los traían. Y acá no lo sabían hacer. Entonces digamos que fuimos los pioneros en crear esos muñecos. Porque nadie venía, empezamos a hacerlo y teníamos demanda por todo lado. Por todos lados nos pedían. Empezamos a tener, yo le decía a mi señora, es increíble cómo Dios trabaja, que en plena pandemia Dios no está dejando faltar nada. Y empezamos a vender muñecos, nos pedían esto, muñecos que ni siquiera había en ningún lado. Algunas imaginaciones de padres que tenían, ¿será que nos podés hacer esto? Y le daba un boceto y mi señora venía y lo plasmaba en una tela. Y decía, yo nunca estudié costura, nunca hice nada, solo un talento que Dios le dio. Así fue surgiendo, poco a poco fue creciendo, comenzamos con una pequeña máquina, después fuimos con otra, compramos otra, y así fuimos comprando. Y hoy ya tenemos nuestro emprendimiento, como hoy ves un taller, quizás hoy estamos así, como tenemos certeza que va a ser más grande, pero aprendimos que la manera de nosotros recibir era dando. Claro. Era dando. Y vaya qué manera de dar, porque vamos a remarcar esto. Este tipo de emprendimientos, donde más demanda hay y es más ingreso desde lo económico, es en la época del Día del Niño. Exactamente. Ustedes deciden dejar de lado esa entrada económica para abocarse a una invitación que le hicieron, que es colaborar con una causa para fabricar estos muñecos para un evento que va a haber por el Día de la Niñez. Exactamente. Es más, clientes que ya nos conocen ya empezaron a mandar los mensajes y otros recomendados empezaron también. Le dice mi señora, mira, la lista que ya tengo y todavía porque la semana más fuerte es faltando una semana para el Día del Niño. Y ya tenemos tanto en el Facebook, en el Instagram y en el WhatsApp ya nos están pidiendo los pedidos. No estamos tomando ninguno. Porque cuando nosotros oímos acerca del merendero cual la iglesia estaba hablando para ayudar, entonces tanto mi esposa como yo decimos, vamos a sumarnos a la causa. Hoy lo que quizás no entra, Dios va a entrar en otro momento, porque siempre fue así. Pero vamos a dar lo que nosotros no tuvimos esa primera vez para que esos chicos no tengan ese mal recuerdo. Entonces, así como nosotros colocamos todo nuestro esfuerzo para dar lo mejor a los clientes, nosotros mucho más para estos chicos que van a recibir, entonces colocamos los detalles que sea necesario. Aparte es un trabajo todo artesanal. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo? Y un muñeco te puede llevar fácil 1 hora, llevarlo, endarmarlo, porque entre hacerlo la cara y algunas cosas llevan diferente, otras cosas los detalles. Y hay mucho trabajo de mano. Hay mucho trabajo, es todo artesanal, es un trabajo delicado. Por eso es que también su precio es lo que vale, porque hoy vos ves la máquina, nosotros miramos, te lo hacen todo subliminado, pero no es lo mismo que agarrar un trabajo que vos tenga una expresión, que es lo que nos remarcan mucho los clientes. Entonces nosotros dijimos, vamos a sumarnos a esta causa, y cuando nosotros escuchamos que el pastor hablaba para ayudar, dijimos, nosotros vamos a ayudar. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuántos muñecos? La meta era 100, pero escuchamos que se agregaron 100 más, y entonces nosotros sin decir nada dijimos, vamos a ayudar.
vamos a ponerle empeño y si podemos llegar mucho más de lo que estamos haciendo, vamos a llegar. Porque yo sé que Dios nos va a dar la condición, la fuerza para llegar a esos chicos. Y imagínate, nosotros tuvimos ayer hasta las 2 de la mañana armando, porque lleva su tiempo. ¿Diferentes muñecos son o...? No, vamos a hacer diferente. Ya tenemos un arranque de esto, como verás, acá atrás están algunos más. Y vamos a seguir haciendo más. La particularidad que nosotros también hacemos es que en los muñecos le damos movimiento a los brazos. Bien. Que eso casi no se ve en nada. Y eso fue uno de los que marcó muchísimo en nuestro trabajo. Ah, bien. Que nosotros hacíamos un muñeco... Le ponen su impronta. Digamos. Claro, le dimos la articulación a cada muñeco que no se encontraba. Un muñeco generalmente volvía estático, entonces eso es lo que llamó mucho la atención. También una idea que Dios nos fue dando y la forma y el talento para ir creando esos muñecos. Sí. Diferentes personajes, diferentes diseños. Personajes de acuerdo a lo que, por ejemplo, los chicos ven en sus juegos y nos piden, que por ahí no existen todavía, entonces nos dicen, como ustedes ya nos crearon, ¿será que es posible que nos puedan crear? Eso se traiga, que nosotros vamos a crear. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.